Hola amigos, gracias por estar de nuevo en este canal, PS desde Acuarios, y hoy hablaremos del ciclado del acuario, un proceso químico biológico que es necesario para convertir lo que podría ser un cubo lleno de agua en un lugar que sea habitable para nuestros peces. A través del ciclado lo que conseguimos es que en el acuario aparezcan una serie de colonias de bacterias que son las que nos ayudan a completar el ciclo del nitrógeno, que veremos un poquito más adelante en qué consiste. Estas bacterias que se asientan en el acuario forman parte de lo que sería el sistema de filtrado del agua del acuario y gracias a su efecto natural que consiguen oxidar y degradar todos los materiales de desecho que generan nuestros peces y las plantas que tenemos en el acuario, conseguimos mantener un ecosistema, el equilibrio natural de ese ecosistema que estamos creando dentro del acuario. Eh, Cuando montamos nuestro acuario por primera vez, pues no posee las condiciones adecuadas para albergar vida. Y eso lo conseguimos con el ciclado. ¿Por dónde empezaríamos? Pues por introducir el agua directamente del grifo. Lo primero, antes que nada, antes de meter agua, para ponernos en marcha, lo primero que tenemos que hacer es hacernos una composición de cómo queremos que sea nuestro acuario. Introduciremos todo lo que es la decoración, la grava, las roquitas, que si vamos a poner rocas, si vamos a poner troncos, pero dejaremos para el final lo que son los peces y las plantas. Los peces, hasta que no está el ciclado terminado, el ciclado del acuario, no deberíamos de meterlos porque corremos el riesgo de matarlos por intoxicación, porque todos esos desechos que generan los peces y que generan también las plantas, pues se convierten en un producto tóxico. El amoníaco generan amoníaco, ese producto, el amoníaco, lo que hace es eh, consumir oxígeno y acabaríamos matando a los peces. Al meter el agua la podemos introducir con agua del grifo. También podría estar tratada con osmosis, pero al principio, pues bueno, con comprar un sistema de osmosis, pues nos puede parecer pues caro o innecesario. Pero podemos tratar el agua con un acondicionador que elimina el cloro y las cloraminas. Sí que es importante que al poner en marcha todo el acuario, pues le dotemos de todo lo que necesita el acuario para ponerse en marcha, para tener un acuario en condiciones, que es el filtro, que es el calentador, todo esto lo tenemos que tener. Además, el filtro es necesario para comenzar el proceso de ciclado. Sin filtro no deberíamos comenzarlo. Este es el ciclo del nitrógeno, que lo que hacemos es completar lo que sería el ciclo natural de descomposición de todos los materiales orgánicos que van a generar nuestros peces. Tanto los alimentos como los peces como las plantas generan amonio, amoníaco, amonio, que se convierte, el amoníaco se convierte en amonio. El amoníaco, las bacterias, las nitrosomas, lo convierten en nitritos, las nitrobacter lo convierten en nitratos y eso lo consumen, lo podemos eliminar a través de cambios parciales del agua y también nuestras plantas consumirán parte de los nitratos. Y con eso conseguimos cerrar el ciclo del nitrógeno dentro del acuario. Pero vamos a ver cómo se produce ese ciclo del nitrógeno o cómo podemos realizar ese ciclado para conseguir que este ciclo sea un proceso natural. Bueno, pues en la primera fase de lo que sería el ciclado del acuario, lo que queremos es que aparezcan las bacterias nitrosomas, que son bacterias aeróbicas que consumen oxígeno y que son las encargadas de que el amoníaco cambie su estado y se convierta en nitrito. Pero necesitamos que aparezca primero el amoníaco, que es el alimento precisamente de estas bacterias. Y tenemos dos formas de conseguir que se genere amoníaco en el acuario. La primera
que es la más recomendable por ser la más natural, que es añadir comida de peces que al descomponerse va a generar ese amoníaco. Se pueden echar 3 o 4 escamas por día por cada 100 litros de agua de acuario. Los mejores resultados se consiguen si desmenuzamos esas escamas para que la descomposición sea más rápida. Y seguiremos con este proceso hasta que consigamos subir el nivel de nitritos presente en el acuario. Este proceso tiene sus ventajas y sus desventajas. Las desventajas, que el proceso es algo más largo que si utilizamos algún producto químico, como por ejemplo es el amoníaco puro directamente, y tendremos un menor control del tiempo. Sin embargo, la ventaja es que no añadimos productos químicos, que siempre es discutible el utilizar productos químicos para mantener para el acuario. Siempre es un poquito discutible. La verdad es que no todo el mundo está de acuerdo. La segunda opción es añadir directamente amoníaco. El amoníaco es, como es lo que necesitamos para que comience la nitrificación, pues podemos añadirlo directamente. Siempre que sea puro, ojo, no puede ser perfumado ni con detergentes. Si optamos por esta solución para la nitrificación, pues será todo mucho más rápido, pero exige tener un gran control sobre el proceso. Lo ideal es añadir 5 mililitros al día por cada 100 litros de agua, de forma constante durante los 10 primeros días. Tenemos que ir controlando, mediante un test de amoníaco, que la concentración no supere los 7 miligramos por litro. Debemos obtener resultados y una buena colonia de bacterias con una concentración entre 2 y 5 miligramos por litro. Perdón. Después de los primeros 7 días, el nivel de nitritos notaremos que comienza a decrecer, que comienza a crecer y debemos controlar su evolución haciendo los controles necesarios de agua. Y cuando el nivel de alcance los 0,5 miligramos litros, debemos de parar de añadir amoníaco. ¿Qué consejos te daría yo para esta fase? Pues lo primero es que enciendas el calentador para mantener una temperatura de agua a unos 25 grados centígrados. A lo mejor por la temperatura ambiente no es necesario. Si no es necesario, pues no hace falta que lo enciendas. ¿Qué conseguimos con que esté a 25 grados el agua? Pues que la descomposición sea mucho más rápida y las bacterias tarden menos en aparecer. No conviene encender la luz del acuario para evitar pues, que aparezcan algas. Al principio veremos el agua así un poquito turbia, pero no le pasa nada. El filtro, pues debemos de ponerlo en marcha y cargado con todos sus materiales filtrantes, sobre todo los biológicos, los canutillos estos cerámicos, que es donde se van a anidar las bacterias. En una primera fase, yo te diría que evites introducir plantas porque son consumidoras netas de oxígeno, que es lo que también necesitan las bacterias. O sea, también son consumidoras de oxígeno. En estos 2 o 3 primeros días, después de introducir el agua en el acuario, observaremos que el agua se pone turbia por el efecto de filtrado, por las materias en suspensión, del sustrato, etc. Luego veremos que el agua empieza a aclarar y puede quedar hasta transparente. Podemos pensar que el ciclado ha terminado, pero nada más lejos de la realidad, ¿eh? No se nos debe ocurrir todavía meter peces. La segunda fase del acuario, pues la segunda fase del acuario lo que queremos que aparezcan son las bacterias nitrobacter, que son las que convierten los nitritos en nitratos, que van a ser abono para las plantas y aunque sigue siendo un material digamos que malo para los peces, lo podemos reducir su presencia dentro del acuario haciendo cambios parciales de agua. En esta fase, pues lo que vamos a ver es eso, que los nitritos suben, mientras que el nivel de amoníaco se coloca ya en mínimos. Y en esta fase ya sí podemos introducir las plantas del acuario.
Eh, una vez introducidas las plantas, pues debemos de tener pues, la luz encendida pues, por lo menos entre 5 y 6 horas diarias para que las plantas puedan hacer su propio ciclo biológico. ¿eh? No es conveniente tenerlas demasiadas horas la luz encendida para evitar que aparezcan las algas, que tampoco son muy deseables. Debemos suspender en esta fase ya el uso de amoníaco y el alimento para peces cuando ya llegamos a un nivel de nitritos de unos 5 miligramos por litro. ¿eh? Pues los consejos, mira, me lo he saltado y te he dado los consejos antes de terminar de comentarte. Podremos decir que el acuario está filtrado y que podemos comenzar a meter peces cuando el nivel de amonio y de nitritos esté en cero. Los nitratos no deberían superar los 20 miligramos litro. Se puede ir un poco más, pero no es recomendable. Si los tenemos altos, los reduciremos con un cambio parcial del agua, con un 20-30%. Esto es lo que hacemos habitualmente o debemos hacer de forma habitualmente en el acuario, semanalmente más o menos. Tenemos que reducir los nitratos con cambios parciales. Cuando ya tenemos estos niveles, es cuando podemos empezar a meter peces con cierta tranquilidad, porque ya no van a tener problemas de intoxicación. Los peces los debemos de ir metiendo poquito a poquito. ¿Por qué? Pues porque la colonia de bacterias está adaptada a la cantidad al tamaño del acuario y a la cantidad de material orgánico que hemos ido metiendo artificialmente. Claro, si metemos muchísimos peces, pues la colonia bacteriana no va a ser capaz de oxidar todos esos, el amoníaco ni los nitritos y se nos van a producir lo que son picos de amoníaco, picos de nitratos, picos de nitritos. Y vamos a tener problemas. Entonces hay que ir metiendo poco a poco los peces para que el acuario se vaya adaptando y la colonia bacteriana vaya creciendo proporcionalmente a la cantidad de peces y plantas. Cuidado, nunca hay que superpoblar el acuario, hay que tener siempre la cantidad de peces adecuada, tanto por el tamaño del acuario como por las necesidades de los propios peces. Hay peces que necesitan un acuario con más litros que otros. No es una regla totalmente cerrada. Y bueno, ¿cuánto tiempo más o menos va a tardar el ciclado en completarse? Pues bueno, depende un poco del tipo de acuario, de las cargas biológicas. Si añadimos también, podemos añadir bacterias, que te dejaré en la descripción unos enlaces de bacterias y de productos de test para medir todos estos niveles. Una vez, pero más o menos el plazo puede andar entre las 4, 5 o 6 semanas aproximadamente. En ese plazo es el que vamos a conseguir que se generen las dos tipos de colonias bacterianas son las que nos van a ayudar con el proceso biológico del acuario para tener un acuario estable y saludable. Y nada más. Esto es todo. Espero que os haya gustado esta clase de cómo conseguir un acuario ciclado y eficiente y saludable. Si os ha gustado, dadle un like y saber que os podéis suscribir y podéis activar las notificaciones para recibir mis vídeos a medida que los vaya subiendo. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo vídeo.